Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación que voy a tener con Oriol Juliá. Oriol Juliá se define como analítico, generador y comunicador. En algún momento dado querré saber un poquito más sobre eso, Oriol. Y Oriol es director general y socio fundador de la SER, que es Salud y Educación Emocional. Y es justo de lo que estamos aquí para hablar hoy, sobre este trabajo que hacéis en torno de la educación emocional. Gracias por estar aquí, Oriol. Gracias a vosotras, a vosotros por la oportunidad y siempre es un placer poder compartir. Pues vamos a ver, yo creo que lo primero que tendremos que hacer es definir esto de la educación emocional. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien. En primer lugar, me ha sorprendido la presentación porque sí que es cierto que la tenemos en la página, pero es, sí, es una presentación un tanto peculiar porque decidimos en su momento que nos íbamos a presentar por lo que sentíamos, ¿no? Un poco más en esencia, por decir así, ¿no? Y al final creo que estas tres palabras me pueden definir en cualquier cosa que haga o en cualquier cosa que estudie o en cualquier título que me saque, ¿no? Entonces, por eso esas tres palabras más allá de formación, título, experiencia X, ¿no? Y vamos al tema, y educación emocional, aunque hay conceptos parecidos, ¿no? Al final hay la competencia emocional, ¿no? Las competencias emocionales o la inteligencia emocional, aunque se puede comparar y definir a través de estos conceptos, al final lo que implica la educación es esto, es la pedagogía de ganar herramientas, de trabajar, de saber más de ti sobre tu mundo emocional. Y al final se trata de eso. Se trata ya no solo de una conciencia emocional, sino también de adquirir una serie de herramientas, de ahí las competencias y habilidades socioemocionales que te ayuden a vivir mejor tu día a día desde esa mirada emocional, ¿no? Obviamente tenemos los valores, los pensamientos, nuestras habilidades comunicativas, pero también tenemos las emocionales. Entonces, educar en esa parte es educación emocional. Y o sea, que esto, SER nació, ¿no? Lo hiciste nacer porque viste una necesidad, viste que faltaba algo. ¿Qué es lo que viste que faltó? ¿Cómo empezó esto? Mira, el primer lema de SER era acercar la psicología a la educación. Es decir, que nosotros ya desde un inicio lo que veíamos, nos juntamos con una amiga y compañera que ya era psicóloga y yo venía sobre todo del mundo del juego, del deporte, ahora estoy hablando ya de hace 20 años. Entonces, la idea fue, vamos a hacer fácil conocimientos que le pueden ser útiles a unos chavales al principio de, sobre todo adolescentes, ¿no? Ahora vamos a todos los ámbitos, pero al principio nos focalizamos en la ESO, en la ESO bachillerato, y la idea era esa, vamos a acercar a esos chavales conceptos que les puedan ser útiles de conocimiento personal y que lo hagamos a partir de la educación, a partir de la educación formal en este caso, al principio. ¿Para qué? Para que también tenga unas utilidades, tenga una utilidad en el rendimiento académico, tenga una utilidad en la gestión de aula, tenga una utilidad en toda la parte social que tanto se vive en los centros de enseñamiento, de educación. A ver, yo tengo tres adolescentes, por lo cual puedo ver por qué esto puede ser necesario, pero me encantaría saber qué es lo que os lo despertó a vosotros, o sea, que dentro de todas las cosas que podíais hacer, ¿por qué decidisteis que esto era necesario? ¿Qué visteis? Bueno, empiezo con una motivación personal. Yo en esa época tenía también una situación compleja. No creo que haya que tener una situación compleja para pedir ayuda o para que te acompañen en tu proceso, en un proceso emocional, pero al final en ese momento yo tenía una situación compleja, ¿no? Mi abuelo materno había fallecido no hace mucho y yo tenía para mí era muy referente y mi madre estaba enferma y poco después también fallecería. Y yo en ese caso estuve haciendo también un proceso, ¿no? Pues con 20 años, 21 años, yo estaba haciendo un proceso psicológico y emocional
Y pensé, bueno, es que hay muchas cosas de estas que no necesitas estar mal y que realmente las puedes compartir para que todo el mundo pueda, en este caso los chavales, pueda ver, identificarse con cosas que les pasan, que igual no las explican, que igual eso les hace un daño, que igual luego les genera unos procesos mentales que derivan en un problema de salud mental. Eh, eh, Fue casi, empecé desde una vivencia personal y lo llevé ahí. Y todavía hay un poco más de fondo, que es que yo siempre quería dedicarme a la educación, pero desde pequeño había decidido, y que nadie se me enfade, que no quería ser profesor. Yo quería dedicarme a la educación, pero ya casi te digo que con 14, 15 años ya decidí que lo quería hacer de otra manera. Entonces se me juntó todo ese proceso y la verdad es que con 20 años fundé la empresa y aquí estamos, y ahí nos liamos. Wow, 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 20 años. Te iba a decir, ¿cuál es, para que nos tengan que educar, eh, es porque a lo mejor nuestra relación con las emociones, ¿cuál es nuestra relación en general, ¿no? Siempre no se puede generalizar, pero sí se puede generalizar. ¿Cuál dirías que es nuestra relación con las emociones? Es muy buena pregunta. Déjame que ponga un matiz en cómo empezabas la pregunta y te pido disculpas de antemano. Um, Por favor, pido creo que lo que hagas cada vez que quieras hacerlo. creo mucho en la propia educación, ¿no? Obviamente, creo mucho en el extraer de uno mismo, en sacar de uno mismo, y por lo tanto, a veces, y nosotros usamos mucho esta palabra, cada vez hablo más de acompañamiento. Incluso en educación hablamos más de acompañar hacia la educación, ¿no? Porque entendemos que eres tú el que se tiene que educar, nadie te tiene que educar. Eres tú el que tiene que desarrollar esas habilidades y depende de ti. Nadie va a venir de fuera a decirte cómo tienes que vivir tus emociones, y más en un tema tan importante y tan propio y personal como son el mundo emocional, ¿no? El mundo interno. Y entonces, pues, quitando ese matiz, yo creo que aunque es cierto que ahora la educación emocional ya está más estable y está más sí, diríamos estabilizada en algunos programas educativos, en el nombre, en la cultura de la sociedad, ya está como más instalada. Pero creo que durante muchísimos años ha habido mucha protección, control de esas emociones, ¿no? Hay generaciones y generaciones y generaciones que estaba mal visto exteriorizar, expresar emociones. Entonces, como que el mundo interno era el de uno. Para mí, estamos ganando, porque al final yo creo que hay una parte que se esconde tras los valores, tras lo que se entendía como era lo que teníamos que hacer, que era no exteriorizar esas emociones, pero creo que lo que había era en contra de lo que piensan algunos ahora, lo que había era más flojeza emocional, entiéndeme. Había como más miedo a la vulnerabilidad, a mostrarte vulnerable. Entonces, para mí ahora estamos en un camino más de fortaleza en el que no me preocupa ser vulnerable, parece contradictorio, pero no me preocupa ser vulnerable, no me preocupa expresar mis emociones porque eso no me va a influir internamente. No me va a dar igual lo que piense alguien si yo exteriorizo mis emociones, ¿no? Un ejemplo es Roger Federer y Rafael Nadal hace un tiempo en el que cuando la retirada de Roger Federer se dan la mano, están en una foto los dos llorando y los dos cogidos de la mano. Y me parece una imagen preciosa, que humaniza, que le dice al mundo y que le dice a todo el mundo que es, en este caso, fan del deporte y que para ellos son personas significativas, les dice, podemos mostrar afecto y podemos mostrar vulnerabilidad y podemos mostrar pues, el dolor y el amor que hay en una despedida de una persona importante como puede ser Roger Federer. Totalmente. Y además, dos personas que son no solamente conocidas, o sea, que son conocidas por dos cosas que me vienen a la mente. Uno, por poder aguantar el dolor físico de una forma, ¿no? Todo lo que Nadal, por ejemplo, ha vivido con su pie
y o sea, que puede aguantar el dolor físico, pero que aquí lo saque de forma emocional. Y luego también dos personas que son conocidas por su estabilidad mental, ¿no? O sea, que la capacidad de mantenerse en un estado independiente de lo que esté pasando en el partido, ¿verdad? Sí, sí, son personas muy entrenadas. Entonces, a ver, emociones, ¿hablas de las emociones todas como iguales o podemos diferenciar entre la relación que tenemos con distintas emociones? Mira, me parece buena hablar de la relación que tenemos, ¿no? Casi es mejor que cada uno se haga su propia clasificación, ¿no? No clasifiquemos entre buenas y malas, el bueno o malo no es adecuado en esta situación porque todas las emociones son necesarias, todas tienen una utilidad, todas tienen una información que darte y hemos venido aquí a vivirlas todas, o sea, partamos de ahí. Otra cosa es que después queramos aprender de ellas y hacer un proceso emocional, gestionarlas, cada uno, transitarlas, cada uno que en lo que crea en su mundo interno lo aplique, ¿no? Pero vivirlas tenemos que vivirlas todas y todas nos dan una información. Así que podemos clasificarlas como agradables, desagradables para uno, ¿no? Ya que has dicho lo de la relación. ¿Qué relación tengo yo con la rabia? Uf, me cuesta muchísimo, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con la tristeza? Bien, me llevo bien, me gusta mirarla, verla y que nos acompañemos una tarde juntos y sea una tarde de nostalgia. Pues vale. No, al final sí que es cierto que creo que se puede clasificar según esa relación que tú tengas. Más difícil, más fácil de gestionar, más dura de vivir, más agradable, más desagradable, más intensa, más estable en el tiempo. Creo que esa sería una buena forma de clasificación. ¿Cuáles son las emociones principales para que todas las tengan, para que luego cada uno podamos analizar nuestra relación con ellas? Bueno, aquí hay mucho debate. Aquí hay mucho debate según autores, disciplinas, modelos. Eh, hay alguien que habla de 7 emociones básicas, la Gestalt habla de 4 solo y no pone el amor ahí, por ejemplo, y pone simplemente la alegría, el miedo, la tristeza y la rabia, si no me equivoco, pone estas 4. Nosotros en SEER hablamos, tengo el póster aquí detrás, hablamos de 10 familias de emociones, nos gusta hablar de mapa emocional y, y no nos importa meter 10 emociones para jugar con más vocabulario. Sí que es cierto que se entra a debate, ¿esto es una emoción o no? Bueno, según qué, ¿no? Según un proceso químico que pasa aquí y tal, al final lo más importante es que la gente pueda expresar. Para nosotros lo más importante es que la gente pueda expresar, se sienta cómoda en la expresión. Muy posiblemente un niño no va a entrar en el debate, ¿esto es una emoción o no es una emoción? Mientras esté en su mundo del sentir, que nosotros hablamos, ¿no? Nosotros ya no hablamos de conciencia emocional, hablamos de conciencia del sentir. Mientras esté en su mundo del sentir y pueda definirlo, oye, que lo defina, ¿no? Ahora, esto es porque tiene una utilidad muy práctica y no una utilidad solo meramente académica, ¿no? Nosotros hablamos te lo hago un poco en orden, nosotros hablamos de la familia de los nervios, donde metemos la ansiedad, el estrés, la preocupación, la familia del miedo, donde ponemos sobre todo miedo, inseguridad, la familia del rechazo, si quieres podemos entrar más o menos en cada una, lo que tú me digas, pero me parece curiosa la relación entre asco y rechazo. Luego está la familia de la rabia, el enfado, la impotencia, la familia de la culpa y la vergüenza, la familia de la sorpresa, la familia de la alegría, en la que hay emociones también de diferentes tipos, ¿no? Hay más cercanas a una alegría por diversión, éxtasis, euforia, etcétera, o una por satisfacción, ¿no? Satisfacción, orgullo, también hay el alivio, aquí también ponemos el alivio, ¿no? La familia del amor, en la que ponemos... Hay mucha gente que debate si amor es una emoción o no. Yo entiendo ese debate porque yo creo que el amor incluso va más allá de una emoción. Hay un sentimiento y hay para mí incluso algo esencial en el amor. Pero a veces sentimos amor. A veces vemos una imagen y nos conecta con una emoción. Entonces, en cuanto te conecta con una emoción, ya la puedes titular. Llámale ternura, llámale calma, llámale compasión, llámale...
Entonces, a partir de aquí, nosotros sí que la consideramos una emoción. La familia de la tristeza, que para mí es muy importante conectar, por ejemplo, la familia del enfado, la rabia, con la familia de la tristeza. Esto podemos hablar después. En la familia de la tristeza encontramos la decepción, encontramos la frustración, que no es impotencia, por eso esta conexión que te digo. No me quiero dejar ninguna. Me falta, creo, solo la de felicidad, la familia de la felicidad, donde para nosotros es un estado más. Es cierto que puede llevarse a un sentimiento, pero hay una emoción de felicidad, de plenitud, de paz, de serenidad, que también situamos en todo este mapa. Me gusta también porque esta forma de verlo, como lo estás diciendo tú, de familias, permite que haya más de una emoción a la vez. En ciertas de estas cosas, ¿no? O sea, que yo no sé, bueno, no sé por qué se me ha quedado el amor, ¿no? Que puede haber como esta alegría, pero también este miedo, pero también, ¿no? O sea, que hay como que podemos, o sea, que no solamente sentimos tristeza, ¿no? A veces siento tristeza y rabia, ¿no? Y esta forma de colocarlas permite que pueda sentir más de una cosa a la vez. De hecho, ahora estamos muy centrados en el mundo emocional, pero para nosotros el ámbito emocional también es la manera de llegar a otros cuerpos, ¿no? Al cuerpo físico, al cuerpo mental, al cuerpo energético, ¿no? Y al ámbito social o cuerpo social, ¿no? Eh, y al final todo lo desgranamos para poderlo explicar, todo lo separamos para poderlo explicar mejor, pero al final todo está muy conectado, ¿no? Lo que te pasa físicamente y lo que te pasa emocionalmente está muy relacionado. Entonces voy a hacerte una comparación física, ¿no? Cuando te duele la espalda y te duele un punto de la espalda, no te duele un punto. Él o la fisioterapeuta te va a trabajar toda la cadena muscular, ¿no? Con la emoción pasa una cosa parecida. No puedes trabajar solo la tristeza. O muchas veces lo que sale, por ejemplo, es un enfado. No puedes trabajar el enfado. Si lo que quieres es acompañar o transitar, seguramente vas a tener que pasar del enfado a la tristeza, de la tristeza vas a ver algo de amor detrás, va a aparecer la culpa porque no has actuado bien, según tu criterio en ese momento, van a aparecer diferentes cosas que vas a tener que ir mirando y tratando. Cuéntame, entonces esto bueno, el acompañamiento, que by the way me encantó lo del acompañamiento, porque primero porque creo que vivimos en una sociedad donde nos están como diciendo cómo tenemos que hacer las cosas todo el rato y entonces el estar en un lugar donde me acompañan y luego pues me hacía pensar pues no, cómo hemos perdido no solamente las emociones, pero también nuestra relación con nuestra propia intuición, ¿no? Que están muy unidas, ¿no? La capacidad de escucharnos internamente y saber cómo estamos, qué necesitamos, dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis esto de la educación emocional o Me el acabas de acompañamiento abrir, emocional? me acabas de abrir tres temas en uno. Voy a intentar ir ordenado. Eh, Organízate como tú quieras. lo primero que voy a destacar es a lo que te refieres de la intuición y de ese diálogo interno. Y te voy a añadir el filtro emocional, ¿no? Nosotros, de hecho, nuestra mirada en realidad es que podemos tocar cualquier tema prácticamente poniéndole el filtro emocional, ¿no? Por ejemplo, a los valores les ponemos también un filtro emocional. Nosotros definimos el comportamiento, ¿no? A través del triángulo de la personalidad, que es que todo comportamiento tiene, imaginaros un triángulo, ¿no? Pues todo comportamiento, toda relación social, toda reacción, toda respuesta, tiene una base emocional, por un lado, y una base mental de pensamientos, de creencias, de valores, por otro lado, ¿no? Es decir, este comportamiento, ¿por qué me ha salido? Pues me ha salido porque, ¿Me puedes consciente poner o un ejemplo, por favor? ¿Me sí, haces un sí, ejemplo como específico de los tres puntos? me voy a las violencias. Me voy a las violencias, que también es algo que está muy conectado, ¿no? Por ejemplo, tengo un comportamiento violento. ¿Qué emoción hay detrás? Pues seguramente tengo enfado, tengo rabia acumulada, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué hay en el pensamiento? Pues una cultura de violencia, una normalización de la violencia, un modelo de violencia. Entonces, esto nos sirve tanto para identificarlo como nos sirve para tratarlo. Vale, pues no vamos a tocar el comportamiento, vamos a gestionar esa rabia primero. Y luego vamos a tocar esa cultura de la violencia. Y seguramente si tocas esas dos cosas, posiblemente tu comportamiento
puede modificarse, ¿no? Este es bastante nuestro sistema, el triángulo para Claro, pero nosotros hay es que muy tocar las dos cosas. claro, Hay que tocar claro. las dos cosas. No puedes solamente tratar cómo piensas sobre ello. También, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un factor de riesgo, como es el bullying, y que ya habrán otros vídeos, o ya hay otros vídeos en los que se puede ver también, hay siempre una cultura de violencia, unas creencias que se tratan, y muchas veces, si solo es la parte mental, es muy posible que alumnos entren en excusas, entren en justificaciones. Cuando pasas a la parte emocional, esto cambia. Por ejemplo, ¿esto es una agresión, sí o no? No, porque es una broma. ¿Cómo te has sentido? Ya cambia la cara, cambia el punto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos ponerle el filtro emocional. Es invitamos a todo el mundo y invitamos a la sociedad a poner el filtro emocional a los discursos que tenemos. A veces no podré por lo que sea y entonces igual me ayuda una acción o me ayuda un cambio de pensamiento y ahí puedo mirar las emociones. Pero muchísimas veces también lo puedo hacer tocando la emoción, generando una emoción diferente, cuestionando una emoción, ¿no? Preguntándote sobre una emoción, mirando una emoción y ahí puedo cambiar el resto del triángulo, ¿no? Por lo tanto, hablabas de la intuición, no me quiero enrollar, hablabas de la intuición y ahí te añado el filtro emocional. Para mí es muy importante que la gente utilice esa intuición que tú dices, más ese sentido común, que sería también la parte mental, más el filtro emocional y con eso podamos valorar cada uno de nosotros nuestro día a día y nuestras acciones. Y luego hablabas de educación o acompañamiento, ¿no? Y hablabas de eso, ¿no? De esa diferencia. Y para mí la diferencia es clave. Nosotros, de hecho, tenemos dos conceptos, uno que es facilitar y otro que es acompañar. El que facilita o cuando facilitamos simplemente es que te estamos dando pues un mapa, ¿no? Te estamos provocando y tú te mueves en esa provocación, en ese mapa, en esas conclusiones, tú verás, ¿no? En nuestra metodología, para nosotros es muy importante que el papel del educador, en este caso, sea un papel del facilitador o de la facilitadora, facilitar. Y el otro concepto es acompañar. Y yo siempre pongo este ejemplo y disculparme todos si me enrolla un poco en esta explicación, pero acompañar, imagínate, ¿no? Que yo voy, salgo a la calle y me encuentro a una amiga, me encuentro a un amigo, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde vas? Voy aquí a comprar. ¿Te acompaño? Vale, muy bien, acompáñame, perfecto, gracias. Y de repente llegamos a la siguiente esquina y me dice que vayamos a otro súper. No, perdona. O me dice que vayamos más rápido, que tiene prisa. A ver, un segundo. ¿Estamos yendo a comprar juntos? ¿O me estás acompañando tú a mí a comprar? No es lo mismo. Si hemos decidido los dos ir a comprar, pues decidimos el ritmo y a dónde vamos. Pero si tú me acompañas a mí, no, si tú me acompañas a mí, yo decido el ritmo, yo decido dónde voy y tú en todo caso me puedes decir que en el otro súper hay unas ofertas buenísimas. Perfecto. Pero no me puedes imponer ni el ritmo, ni la dirección, ni el sentido del camino. Y entonces, para mí eso es clave que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestros procesos de ayudar, de facilitar y acompañar. No me quería repetir, pero sí. Me encanta, no, me encanta. Nosotros también en lo que hacemos de yoga sensible al trauma, también facilitamos porque queremos perder esa jerarquía, ¿no? De yo sé más que tú, ¿no? Que también es lo que estás diciendo aquí, ¿no? O sea, que el que sabe más es la persona a quien estamos acompañando. Es que si no, no empoderas. Total, no empoderas y no puedes. No, 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 sí, sí, no, es que totalmente, no empoderas. Y vuelves y refuerzas esta cultura en la que vivimos de jerarquías, de poder, de decirte cómo, ¿no? Y De sí, dependencia, sí, sí, totalmente. y además cuando estaba pensando, ¿no? Con esto que hacéis de las emociones, que es lo bonito de las emociones, por ejemplo, ¿no? Lo que decías cuando estabas hablando sobre pues, la violencia, ¿no? Pero entonces es que yo hice esto, no sé qué.
las historias como que no se las puedes negar a alguien. Esta es tu versión de la historia. Pero sí que le puedes decir, mira, no, esto como lo estás viendo, ¿no? O sea que mientras que las emociones, como cada persona se siente, es como cada persona se siente. Y eso Ujú, no se lo podemos negar a nadie, ¿no? claro, O sea que sí. Y el saber que no te pueden negar las emociones ya es empoderador en sí. claro. Esto es muy importante en estos procesos o cuando hacemos sensibilización en clase o incluso algún proceso de detección, ponemos mucho el foco ahí en lo que acabas de decir, María, porque llega un momento en el que, bueno, es que esto no es una agresión, vale, pero yo me siento así. Ese yo me siento, como tú dices, se valida de cualquier manera. Entonces, ya está, simplemente, solo te estoy expresando cómo me siento. Ahora tú haz lo que quieras con eso. ¿Sabes? Pero yo te estoy expresando cómo me siento y cómo me hace sentir esta acción. Y eso, como tú dices, no es cuestionable. Nadie puede entrar en mí y decir, ay, no te deberías sentir así, perdona. Pues me siento así. Sí, o no, ¿cuántas veces te dicen que tú no estás triste? ¿Pero cómo que no estoy triste? Estoy triste, ¿no? O sea que sí, sí. Entonces, vamos a hablar un poquitito de vuestro modelo, de cómo lo Ujú. hacéis. Porque veo muy difícil lo de enseñar emociones. Es una cosa tan corporal, o sea, que intuitiva, tan interna, ¿no? Y que nos pide que nos separemos de esta parte que el mundo nos ha dicho que es lo esencial, que es nuestro cerebro y nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo hacéis? Mira, para empezar, precisamente a nuestro modelo le ponemos la palabra acompañamiento de inicio, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de acompañamiento en el desarrollo socioemocional, ¿no? Y esto obviamente tiene ese sentido, no es un modelo de desarrollo socioemocional en el que te digo cómo te tienes que desarrollar, ¿no? Exactamente. No es un modelo de educación en el que te digo cómo te muestro cómo es, no, no, es un modelo de acompañamiento que te sirve o para ti mismo, para que tú mismo te hagas procesos y te acompañes, o para que las personas que podamos acompañar lo hagamos pues con esta mirada que estamos compartiendo aquí, ¿no? Eso lo primero, como curiosidad, ¿no? Entonces, nosotros, digo, nuestro modelo es el ADS, que es equiparable a otras disciplinas, como puede ser la Gestalt, la sistémica, el coaching, la PNL, ¿no? En nuestro caso, ADS significa acompañamiento en el desarrollo socioemocional. Principalmente pone el filtro, como te decía, en las emociones, pero puede llegar a tratar todo. Entiende la complejidad del ser humano, entiende lo holístico, entiende que no solo tenemos emociones, tenemos muchas otras cosas y tenemos que vivir y tenemos que llevarlo a lo práctico. Intenta ser un modelo, como yo creo que ya nos estáis escuchando y me estás escuchando, intenta ser un modelo muy práctico, que vaya a situaciones prácticas. Y dentro del mismo modelo tenemos contenido muy concreto que nosotros creemos que es como muy práctico, muy metafórico, ¿no? Te da metáforas que obviamente consideramos buenas para que entiendas más. Nosotros decimos que al final nuestro modelo, o de hecho está en nosotros esto, está en SER desde que nacimos, lo que intenta es traducir, como decía en ese primer lema, acercar contenido más complejo a algo más fácil, más sencillo de entender. Entonces, no tenemos un lenguaje académico, que me perdone el lenguaje académico, ininteligible, ¿no? Tenemos un lenguaje práctico que te habla de tu mochila emocional, que te habla de tus fases de gestión emocional, que te habla de las emociones como indicadores, que te pone cosas fáciles, que hace juegos de palabras, que hace metáforas. Si quieres ahora seguro que saldrán ejemplos, ¿no? de otras preguntas, pero al final el modelo es ese, el modelo es poner un filtro emocional, tiramos mucho de triángulo de la personalidad que ya hemos explicado y a partir de ahí lo que intentamos es simplificarlo todo, traducir para que a las personas les sirva, sea útil. Antes de que entremos, que me gustaría entrar un poquitito más en lo que quiere decir todo esto, vamos para la gente que nos está escuchando, para que sepan eh, con qué tipo para quien lo quiera querer, para sus colegios, ¿dónde trabajáis? ¿Colegios, Sí, compañías? O sea, ¿dónde podríais venir a trabajar?
Bueno, de hecho nosotros, ¿Y y cuántos días esperaría de ello? Tengamos un poquitito así de logística para la gente que dice, esto a lo mejor me interesa para mi institución, sea cual sea esa. bueno, para empezar, que si quieren trabajar la educación emocional y además creen en incluirla, la educación emocional, no solo trabajarla eh, como algo suelto, sino, venga, lo trabajo porque lo incluyo en mi programa educativo, lo incluyo en mi centro porque quiero formar a mis profesores para... Nosotros al final trabajamos mucho a medida. Por lo tanto, de entrada ya lo digo, que si eres una empresa nos puedes llamar, si eres un call nos puedes llamar, si eres un hospital nos puedes llamar, sí, porque hemos trabajado para todos los ámbitos, el de salud, el comunitario, socioeducativo, en la educación formal y en la educación no formal, para empresas, para servicios comunitarios como puede ser la policía también, ¿no? Hemos trabajado mucho a nivel municipal, con diferentes sectores del municipio. La verdad es que somos una entidad que nos consideramos muy completas. Lo que más hacemos o lo que mayoritariamente hacemos es llevar esto a los centros educativos, pero no nos quedamos ahí, también a los centros, por ejemplo, ahora llevamos 3 años con un proyecto muy interesante en los centros abiertos en los que aportamos tanto proyecto educativo emocional para su proyecto, como cura de equipo, cuidados de equipo personal, ¿no? Trabajo del equipo, trabajo de bienestar de todo el equipo socioeducativo, por ejemplo, supervisión de casos a través de nuestro modelo. Bueno, realmente somos capaces de abarcar desde nuestro modelo, desde nuestra mirada, somos capaces de abarcar unos ámbitos de manera amplia, ¿no? Luego, es cierto que nos gusta que eso no se queden en acciones sueltas, ¿no? Hablabas del tiempo. Por ejemplo, en un proyecto educativo intentamos que se pueda llegar a familias, a alumnos, a profesorado, incluso a personal no docente o a personal de actividades extraescolares, comedor, etcétera, porque creemos que es la manera de llevar la misma mirada a todo el centro. Y además, obviamente, nos gusta trabajar si estamos con alumnos o si estamos con profesores de una manera continuada. Intentamos cuando hacemos acciones puntuales son las menos. La mayoría hacemos proyectos de inclusión de educación emocional donde, de hecho, hacemos precio, ¿no? Donde entran un montón de acciones para profesorado, para alumnos, para familias. Y eso en todos. En empresas también intentamos que no sea una conferencia, sino que sea un espacio, ¿no? Que dure unas semanas. En los centros abiertos de Barcelona hemos estado durante todo un curso, ¿no? Intentamos que sea así, pero también aceptamos de vez en cuando pequeñas muestras. Sí, sí, la verdad es que te estaba escuchando hablar y pensaba, claro, o sea, y me venían como distintos ámbitos a la cabeza, ¿no? Obviamente me venían los colegios, ¿no? Y sí, me parece que lo he leído, que lo tenías por alguna parte, ¿no? Que nuestros padres no fueron realmente educados en Claro. todo esto de las emociones y entonces los niños, ¿no? Y nosotros mismos, o sea, que como que tenemos que ir aprendiéndolo y que si se puede inculcar desde tan pequeño, entonces ya es un regalazo porque me gustaría que ahora dentro de un momento hablemos también de los beneficios que tiene esto. Pero luego pensaba, no sé, cuando has hablado, no sé, pues, me parece que fuiste tú que me dijiste que habías trabajado con bomberos, ¿no? Bomberos, policías que viven momentos emocionales tan fuertes y poder gestionar eso, poder trabajar con eso, poder reconocer ¿no? Y te hará como mejor, ¿no? Esta vulnerabilidad de la que hablabas al principio te hará mejor en tu trabajo y mejor luego en tu casa, ¿no? Contigo mismo. O también en empresas, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la cultura de la empresa para que el filtro emocional esté presente, ¿no? Y cómo cambia eso el trabajo en equipo, la productividad también, de hecho, ¿no? O sea que la cantidad de ámbitos, o por ejemplo, todo con lo que hemos vivido de pandemia, pues los equipos de enfermeras, de todo, ¿no? O sea que con tanto estrés, el poder tener esa unión de ese filtro emocional que te une como equipo, debe ser muy potente. Mira, dos cosas que quiero destacar, aprovechando el hilo que acabas de poner, ¿no? La primera, que desde 2020
hasta ahora no hemos parado de trabajar acompañando a equipos de salud o socioeducativos. Esto es clave. Y nada, si nos estáis escuchando y necesitáis un punto de ese acompañamiento. Incluso ahora, cuando vamos a algún centro, salen cosas todavía del confinamiento, de pandemia, de situaciones duras que se han vivido. Y estos equipos, la mayoría que han tenido que hacer, muchos, los han tenido que cerrar porque tienen que seguir y no tenían tiempo de mirar eso. Y ahora empieza a salir, ahora no, hace ya un añito que empieza a salir. ¿Por qué? Porque de repente hay cosas que las tengo ahí dentro, las he pasado de largo porque no podía pararme y de repente hay cosas del día a día que me conectan y salen, ¿no? Que así es un poco cómo funciona la mochila emocional. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas de productividad y de rendimiento. Me he dejado el mundo del deporte. En el mundo del deporte también trabajamos y lo comparo mucho al mundo de la empresa. Para nosotros es muy importante. Empiezo por lo negativo, ¿no? O por la mirada de factor de riesgo. Yo creo que todavía hay una cultura, tanto en el deporte como en la empresa, que emulando frases famosas de políticos, que cuanto peor, mejor. Que cuanto a más estrés, condiciones peores de trabajo, parece que se relacione, y a veces es así, el estrés con una productividad alta. Mi pregunta es, si cambiamos el paradigma y nos vamos al extremo, ¿sabemos si la productividad también sería alta? ¿Lo hemos comprobado? Porque hay empresas que sí que lo prueban, hay tendencias que sí que van hacia ahí, ¿no? Nosotros, sí, estamos convencidos de que un trabajo personal y un trabajo de cambio de paradigma también va a ayudar a la mejora del rendimiento en la empresa y en este caso en el deporte, que también estamos especializados a través de Ser Sport, a través de un proyecto que tenemos y que precisamente lo que queremos explicarle a la gente es que relacione el rendimiento deportivo al desarrollo personal, que esté relacionado, que no me sirve Bueno, es que cualquier rendimiento deportivo. no, o sea, que es que te lo puedo decir por experiencia propia, que es así, porque yo pasé ansiedad durante muchos años y realmente el tiempo que me ocupaba esa ansiedad, o sea, que Claro, el espacio cerebral que me ocupaba, el pensar cómo lo tenía que hacer, que tenía que no sé qué, nada, quería decir que tenía mucho menos espacio para hacer lo que tenía que hacer. O sea que totalmente. sin duda me volví mucho más productiva cuando pude quitarme todo ese ruido mental que me ocupaba todo mi espacio. Totalmente. Mm. Sí, sí, sin duda. A ver, te voy a hacer, me encantaría, y te estoy cogiendo aquí, no te había avisado de esto, o sea que a lo mejor me vas a decir, María, imposible. Pero ¿hay algún mini ejercicio que podríamos hacer tú y yo aquí que me diese una pequeña idea de lo que podría esperarme en una sesión con vosotros? Bueno, sería más difícil representar aquí lo que representamos en grupo o en un acompañamiento porque tiene que tener un marco, pero sí que es verdad que es un atraco, pero podemos jugarlo. ¿Cómo te sientes con ello? No, bien, bien, bien porque Vale, soy generador, ¿no? Como no, decían, soy generador, soy sí, sí, provocador pues y es generador. me gustan los retos y me divierte, somos mucho de No, jugar. también era De hecho, para jugar con esto del filtro emocional. claro, nosotros de Por hecho eso te preguntaba jugamos que cómo te con... sentías ante este atraco. Sí, 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 sí. Nosotros de hecho la palabra jugar la usamos mucho, ah, por ejemplo, en contraposición a la palabra juzgar, ¿no? Decimos que, y para nosotros es importante, decimos la regla de la Z, ¿no? Si le quitas la Z a juzgar, ¿qué te queda? Jugar. Entonces decimos, no tengas miedo al juicio, no tengas miedo, con tu opinión no vas a juzgar, sino que lo vas a poner en juego, lo vas a poner sobre la mesa, ¿sí? Lo vamos a jugar. Oye, no pasa nada, vamos a jugarlo. Y esto ayuda a la gente. Vamos a jugar con esto, no pasa nada, vamos a ponerlo en juego. Yo, si te tengo que decir algo, si te tengo que hacer un feedback, no va a ser juzgando lo que te pasa. Lo voy a poner en juego y tú decides cómo lo juegas, ¿no? Y entonces eso nos ayuda mucho. Mira, bueno, podemos hacer algo de conciencia emocional rápida.
así de Venga, entrada, ¿no? Podríamos jugar con algo de conciencia emocional. Mira, de entrada te voy a pedir, bueno, ahora estoy pensando, pero sí, vamos a hacer ese. ya. De entrada te voy a pedir que cierres los ojos un momento, ¿vale? Y te voy a pedir que me des respuestas. Sé que en mi pantalla no se ve mucho, pero te voy a pedir algunas respuestas con los ojos cerrados sobre mí y sobre el ambiente, ¿vale? Y me tienes que contestar rápido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pone en el título de arriba, en el roll-up? Ahí va, son unas letras como en naranja, creo que eran, pero no me acuerdo exactamente lo que ponía. Ok, está Te creo perfecto. que ser, Pone pero no estoy ser. segura. Sí. El título pone ser, que igual no se ve del todo, y además hay un lema que es en catalán, que es educa sintiendo, educa con sentido, que en catalán además sentir y sentit se parecen más, ¿no? Vale, y esta es fácil. ¿Qué más tengo detrás? En la pared, ¿qué más Hay dos hay? pósters Aparte de... detrás tuyo. Hay dos pósters distintos. Hay uno como Hay más dos pequeño puestos. que están donde esas diez familias y luego hay otro más grande que los colorcitos esos están más Ah, separados. ese es el roll-up, correcto. Ese es el En realidad hay un póster más, el otro es el roll-up. ¿De qué color es de qué color o qué forma tiene mi pendiente? Pues no me había ni dado cuenta que tenías un pendiente, Oriol. Eso es porque no tengo un pendiente. Muy bien, Ah, vale. muy bien, muy bien. ¿Y la camisa cuello normal o cuello Mao? A ver, tienes un jersey azul y yo creo que tienes cuello normal. Vale, perfecto, muy bien. Va, abre los ojos, que te voy a explicar un poco más de la dinámica y seguiremos con la dinámica, ¿vale? Es una Bueno, camisa con azul, no esto es un jersey. es una camisa azul, ¿ves? Empiezas a ver cosas. Solo con esto, por ejemplo, podríamos explicar a los chavales, esto lo hacemos en una clase. Y entonces imagínate, o en un grupo, imagínate el follón que se crea. Con cosas en directo, ¿no? Con cosas del aula. ¿Cuántos fluorescentes hay? 4 o 5, y la papelera allí, y póster rojo, y no sé. Y se genera este follón. Entonces, con eso decimos dos cosas. Una, fijaros cómo cuando pongo la atención externa, esto puede estar distorsionado, ¿no? Yo creía que ponía una cosa y ponía otra, creía que no jersey una camisa, tenía pendiente, no tenía pendiente, ¿no? Nuestra memoria cubre espacios y hay distorsiones cognitivas. Eso es lo primero que con esta dinámica ya puedes trabajar. Lo segundo es qué ritmo, qué nivel tenía esta atención externa. Y para los chavales es una atención de wow, follón, tal, reactividad. ¿Les suena mucho a tu día a día? Sí, nos suena mucho a nuestro día a día. Ok, segunda parte de la dinámica. Cierra los ojos, por favor. Voy a ir rápido aquí, pero normalmente me enrollo bastante más. Y ahora os vamos a pedir, imaginaros a todos los chavales que todavía están con el jiji jaja, y ahora os vamos a pedir que no me respondáis en voz alta. Y ahora os pido a los que estáis viendo este vídeo y a las que estáis viendo este vídeo que juguéis también, ¿no? No me respondáis en voz alta, solo responderos a vosotras mismas, a vosotros mismos. Yo hago preguntas en primera persona, por ejemplo, ¿cómo tengo los pies? Pero no es los pies del Uriol, sino cada uno piensa, ¿yo cómo tengo mis pies? Exacto. Pues un, dos, tres, repito otra vez. Y mi pregunta es, ¿cómo tengo los pies en este momento? ¿Están cómodos? ¿No están cómodos? Me voy a permitir el lujo de ir un poco rápido, nos daríamos más tiempo. ¿Y las rodillas? ¿Alguna tensión ahí? ¿Noto alguna sensación? ¿Un aire? ¿Un dolor? Las piernas en general están bien, están en una buena posición, están cómodas para mí. Y estoy sentada equilibrando el peso en los dos lados o hay un peso o hay más peso en un lado.
Espalda, riñones. ¿Están cómodas? Hombros, cervicales. ¿Alguna tensión? ¿Puedo relajarlas? Cabeza, cara. Estoy apretando la mandíbula, por ejemplo. El entrecejo, ¿puedo relajar la cara? Y ahora mantenemos ese tono, mantenemos los ojos cerrados y vamos a hacer preguntas más internas todavía. Y nos hacemos esas preguntas a nosotras mismas. ¿Cómo me he sentido los últimos 7 días? ¿Qué tipo de emociones he tenido más? ¿Más emociones agradables o más emociones desagradables últimamente? ¿Cuál es el clima emocional que hay en diferentes entornos? En mi casa, por ejemplo, en mi ámbito doméstico. Y en mi escuela, en mi trabajo, en otro ámbito que no sea el doméstico. Yo normalmente ayudo a conectar con emociones agradables a la gente o normalmente ayudo a generar más emociones desagradables o difíciles de vivir. Y en esos ambientes, en esos climas, ¿yo qué aporto más? Aporto más emociones de amor, calma, felicidad, paz. O aporto más emociones de crispación, enfado, impotencia, por ejemplo. Y 2 últimas preguntas. Si pudiera escoger, validando todas las emociones y viviendo todas las emociones, pero ¿a qué emoción decido conectarme mayoritariamente? Y si se me ocurre, ¿qué voy a hacer diferente? ¿O qué voy a hacer que no me atreví a hacer? ¿O qué voy a hacer que me active hacia esa emoción que acabo de escoger? Después de ver este vídeo, después de escuchar esta conversa, después de acabar la entrevista. Puedo hacer alguna respiración profunda, puedo volverme a tocar el cuerpo, volver a coger conciencia del cuerpo, estirarme y volver aquí al directo, al presente. Muchísimas gracias. De nada. Ha sido como un salto inmediato, ¿eh? O sea que sí, hemos ido hacia sí, me ha encantado. Me ha gustado que empezásemos con el cuerpo, que es como más fácil, más neutro, ¿verdad? Y empezar a notar. Y, y luego después la primera pregunta, ¿no? De cómo te has sentido la última semana, ¿no? Era como, uy, espera, ¿no? Entonces me ha gustado mucho porque efectivamente me han salido distintas emociones, ¿no? No, Claro, no solamente cómo me siento ahora, ¿no? Que era, la pregunta que me esperaba era, ¿cómo me he sentido durante este rato con Oriol? ¿No? claro, Y entonces, y en vez me has dicho esta semana, entonces de repente me ha salido como un abanico de claro, emociones que he ido sintiendo todo el rato. Entonces, que soy capaz de sentirlas todas y de experimentarlas y de vivir con ellas, ¿verdad? Y que estoy aquí hoy, ¿no? O sea que eso me ha gustado mucho. Y, y luego preguntas importantes, ¿no? Como ¿qué aporto yo? claro. De aquí ha sido improvisado y mira, es curioso que hayas cogido esta, ¿no? Quiero decir que tenemos
dinámicas de todo tipo. Tenemos un montón de dinámicas. Yo creo que nuestro fuerte son los recursos, precisamente, y tenemos dinámicas muy provocadoras y que no tienen nada que ver con relajarse, ¿no? Al revés, ¿no? Una dinámica que te permita sentir impotencia, por ejemplo, o frustración, o abordar el rechazo, por ejemplo. Tenemos dinámicas de todo tipo, pero esta dinámica es una dinámica bastante buena de ejemplo para explicar un poco o para representar lo que hemos explicado en esta entrevista, ¿no? Una, que si tú pides a un grupo, os prometo que esto funciona en los grupos de clase donde vamos, entre otras cosas porque no empezamos diciendo, venga, vamos a relajarnos, vamos a sentir qué tal y cómo te... No, empiezas con un juego, jiji, jaja, fluorescente, tal, no sé qué, vale, ahora esto que has hecho, ahora para adentro. Entonces, aquí ya les estás explicando la diferencia entre atención externa y atención interna, entre el diálogo o reacción continua externa y el diálogo interno. Por eso es muy importante también las preguntas, hacerlas en primera persona. Nosotros hablamos de pedagogía de la pregunta y de pedagogía de la autopregunta, porque es clave para generar ese diálogo interno. Entonces, simplemente a través de la dinámica, el alumno dice, uy, que me puedo hacer preguntas, que yo no me había preguntado eso. Que yo no me había preguntado cómo me he sentido durante la semana o qué ambiente genero yo o qué ayudo a generar más para ser más justos en los ambientes en los que me muevo. Que yo no me había preguntado eso. Entonces, darte cuenta que te puedes hacer preguntas es interesante. Y lo que tú dices, ¿no? Entre 0 y 100, entre lo externo y lo totalmente interno, hay mucha distancia. Entonces, ahí utilizamos el cuerpo, ¿no? Es como decimos, el cuerpo está entre medias. Yo siempre digo, lo de fuera, lo de dentro, el cuerpo en medio, ¿no? Entonces, utiliza el cuerpo para entrar, ¿vale? Y bueno, en este caso, no siempre utilizamos eso. A veces utilizamos, ya te digo, una pregunta, un juego, una situación visual, no sé. Utilizamos muchos recursos, pero en este, pues hemos utilizado el cuerpo. Sí, sí, sí. Y luego, otra cosa que me ha gustado mucho también es que con este acompañamiento, ¿verdad? O sea, que tú lo que me has llevado es como a reconocer mi mundo emocional interno, ¿verdad? Pero tú me has acompañado a ello. Y entonces, con eso ocurren dos cosas. Primero, que siento que puedo hacerlo, porque de la manera que me lo decías, no me estabas juzgando si una cosa era mejor o peor. Estabas internamente abierto a cualquier respuesta que yo te daba, ¿verdad? Pero también me Claro, enseñas a acompañar a los demás. O sea claro, que aprendo de ti cómo acompañar a otras personas claro. en su mundo emocional. ¿Qué te iba a decir, Raúl? Tengo una pregunta más para ti. Por favor, Tengo una las que pregunta más quieras. para ti. Relación, filtro emocional, mundo emocional, conexión con mis emociones, salud mental. Claro, es clave. Mira, de entrada, antes ya te la he nombrado, ¿no? De entrada, a nosotros, mira, muchas veces se hablan de problemas de salud mental que yo cuando trato a la persona, porque una de las cosas que hago es acompañar también individualmente a personas que hacen su camino, ¿no? Yo me doy cuenta que el fondo de esa persona le han puesto una etiqueta mental, pero el gran fondo es emocional y tiene mucha parte emocional a trabajar. Otro elemento que me pasa cuando en mi experiencia acompañando a grupos o a personas, es cierto, hay veces que hay dictámenes ya hechos y en algunos casos hay tipos de dificultades o de diversidades en el ámbito mental, en la salud mental, que dificultan precisamente entrar en el mundo emocional, ¿no? Estamos hablando de Asperger, estamos hablando incluso de hiperactividad, estamos hablando de otros dictámenes que realmente marcan mucho o bien tu mirada emocional o bien tu capacidad de gestionarla, ¿no? También la neuroeducación nos explica claramente en qué momento estamos más preparadas
más preparados para gestionar las emociones y cómo en nuestra adolescencia no lo estamos tanto, por un tema del córtex prefrontal, básicamente. Pero eso no significa que no nos tengamos que preparar o que aunque tenga dificultades precisamente el trabajar ese ámbito emocional no me ayude a mejorar, ¿no? Y esto es importante. Más allá de que haya un dictamen o haya algo químico mental que lo explique, posiblemente la parte emocional también ayude. Y tercera, y con esto concluyo esta pregunta que me has hecho, para nosotros la educación emocional, el acompañamiento y la facilitación emocional es la prevención de la salud mental, ¿no? Eh, muchas cosas que acaban en salud mental por procesos mentales, químicos, llámale si quieres, o procesos que no hemos parado a nivel mental. Si hubiéramos puesto ese filtro emocional, como me has preguntado, posiblemente se hubiera diluido, aflojado y no hubiéramos llegado a esa situación de salud mental, ¿no? De etiquetarla ya como salud mental. Por lo tanto, para mí funciona para trabajar en directo un tema de salud mental. Tienes que ver en ese triángulo, tienes que ver pues que igual no es el 90% y solo en este caso es un 5%, pero está bien que lo sumes. Por ejemplo, dar un bienestar alrededor, ¿no? Ayudarle a conectar con emociones positivas que le ayuden, por ejemplo. Pero también sirve, como decimos, y pongo ahí el foco principal, en la prevención. Para nosotros la salud emocional, la educación emocional es la prevención de la salud mental. Sí, sí, claro, hay dos cosas que me han venido a la cabeza escuchándote, empezando con lo último que has dicho, es el estigma, ¿verdad? El estigma que hay alrededor de la salud mental y el de que quiere decir que no tenemos el vocabulario para expresar cómo nos sentimos, lo que tenemos, y eso Claro. nos encierra en un mundo que no nos permite afrontarlo, ¿verdad? Y ni comunicarlo, ni sentirnos acompañados, esta palabra que ha salido mucho aquí hoy. Claro. En el momento que adquirimos esta capacidad de mirar hacia adentro, de las palabras para explicarlo y entonces las palabras para explicarlo, entonces nos rompe estas paredes construidas por el estigma, ¿verdad? Eso es un tema que me ha salido. Has dicho algo clave que para mí es compartir. En mucho tema mental, el problema, imagínate la cabeza como una caja, ¿no? Que además en catalán jugamos con capsa, que es cabeza sana, ¿no? Capsa es caja y a la vez hacemos el juego de palabras de cabeza sana, ¿no? Pues imagínate la cabeza como una caja y tú le empiezas a meter cosas y cosas que encima crecen ahí y no sale por ningún sitio. La cabeza se embota, no entiendes nada, ¿no? Por eso es muy importante expresar a través del arte, a través de mapas conceptuales o a través de hablar a otras personas, porque lo que se queda en la cabeza a veces es imposible entenderlo porque está cada vez hay más y más y más y más y más. Sí, sí, total. Y luego, dentro de estas cosas que hay más, ¿verdad? Pienso que los diagnósticos son muy útiles, ¿no? Porque te ayudan a entender qué es lo que tienes eh, pero cada uno vivimos nuestros diagnósticos de una forma muy distinta, ¿no? O sea que podemos tener 10 personas de depresión y los 10 lo vamos a vivir de una forma distinta y las emociones y el mundo emocional, tus 10 cositas que tenías ahí, por ejemplo, van a ser... van a ser distintas para cada uno de nosotros. Y entonces, el diagnóstico me puede ayudar para así, vale, esto es lo que tengo, pero creo que la sanación está en saber identificar qué significa esto para mí como individuo. Claro. ¿Cómo es, cómo me afecta a mí, ¿no? O el Asperger's, o cualquiera, ¿no? O TDAH, o cualquiera de estas cosas es que sí puede que sea un diagnóstico, pero ¿qué es lo que quiere decir para mí? Y tener el vocabulario y los lugares donde poder entenderme a mí, o sea, que la estructura alrededor de la cual entenderme a mí, creo que sin duda es un camino más claro hacia la sanación. Es muy importante, lo has dicho tú. A mí me gusta explicarlo diciendo que el dictamen o el diagnóstico tiene que servir para comprender,
para poner ternura, para poner compasión en positivo. Para nosotros la compasión es de la familia del amor, no es pena, ¿no? El diagnóstico tiene que servir para eso, nunca para justificar. Porque si el dictamen te sirve, ¿no? Yo que he trabajado bastante con chicos, con chicas con hiperactividad, siempre les decía, vale, la hiperactividad te tiene que servir para comprender que hay cosas que te han criticado toda la vida que estaban químicamente predispuestas. Ok, perfecto. Pero para lo siguiente no. Para lo siguiente a mí me da igual el dictamen. ¿Sabes? Entiende que vas a tener unas dificultades, pero no justifiques a partir de ahora todos tus actos porque como soy hiperactivo, no, es que no puedo estudiar porque soy hiperactivo, perdona. Hay gente que es hiperactiva y que estudia. ¿Sabes? No, es que como soy hiperactivo, soy violento, perdona. Hay mucha gente hiperactiva que no es violenta. O sea, no, es que como soy hiperactivo, no me llevo bien con mi padre, perdón. O sea, no, justificar nada. ¿no? ¿Qué es lo que Comprender, tengo y cómo trabajar con ello, no? claro, exacto, saber herramientas con mis características totalmente para justificarlo. Exacto. ¿Qué necesito yo con lo que yo tengo? ¿Qué necesito yo Claro, para estar bien claro, yo y bien en los 5 ámbitos estos de los que hablabas, ¿no? En exacto, los 5 cuerpos estos, ¿no? exacto. Mm. Muchísimas gracias, Oriol. Mil gracias por esta Y María, conversación. Me ha ha sido un placer. encantado y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Ya sabéis dónde podéis encontrar a Oriol y todo el trabajo que hacen desde SER. Creo que es ser.com, ¿puede ser? Es, Es salud y educación emocional. bueno, la pondremos, Sí. vale, la Vale, pondremos perfecto. de todas maneras en la descripción, ponemos un link directo a vuestra Muy página bien, web. Mil muy gracias bien. por esta conversación, Oriol. A ti. Muchas gracias, María.